En esta ocasión vengo a hablarles sobre los misterios del cristianismo. El cristianismo nunca ha dejado de influenciar directa o indirectamente a todas las culturas del mundo y todos los pensamientos de las diferentes etapas de la humanidad. Los misterios sagrados son las áreas de fenómenos sobrenaturales asociados con una divinidad o una ideología religiosa. Los misterios sagrados pueden ser creencias religiosas, rituales o prácticas que se mantienen en secreto para los no creyentes o categorías más bajas de creyentes, que no han tenido una iniciación en los niveles más altos de creencia. El conocimiento oculto puede llamarse esotérico, creencias de la religión que son de conocimiento público, pero no pueden explicarse fácilmente por medios racionales o científicos normales. Aunque el término misterio no se usa a menudo en antropología, el acceso por iniciación o rito de paso a creencia secreta es una característica extremadamente común de las religiones indígenas en todo el mundo. Aunque el término no es usado por igual por todas las tradiciones cristianas, muchos, sino la mayoría de los aspectos básicos de la teología cristiana requieren una explicación sobrenatural. Por mencionar solo algunos ejemplos clave, estos incluyen la naturaleza de la Trinidad, el nacimiento virginal de Jesús y la resurrección de Jesús. Estos son misterios en el sentido de que no pueden ser explicados o aprendidos solo por la razón. Un mistagogo o hierofante es un poseedor y profesor de conocimiento secreto, mientras que el misticismo puede definirse como un área del pensamiento filosófico o religioso que se centra en los misterios. Específicamente han aparecido diferentes obras sobre Jesús, la visión teológica del Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, la tumba de Jesús y su familia de Sincha Jacobich y Charles Pellegrino, la verdadera historia de Jesús. A la vista de los títulos de estas obras podemos plantear algunas cuestiones. ¿Existen pruebas arqueológicas sobre la vida de Jesús? Y por otra parte, ¿es esa una pregunta pertinente? Desde los tiempos de Voltaire hasta el primer tercio del siglo XIX y después con el teólogo protestante alemán Rudolf Karl Bultmann, es habitual y con frecuencia evidente oponer la fe cristiana a la historia. El estudio de los textos bíblicos de los evangelios, en su aspecto novelado, en sus contradicciones, en su heterogeneidad y en su misterio, choca con el historicismo objetivo nacido del positivismo. Desde mediados del siglo, la rica tradición en la exégesis de los manuscritos y el estudio de los textos intertestamentarios, así como en la literatura rabínica, de los rollos de Qumran y de los manuscritos del Mar Muerto, han modificado la información de la que disponíamos. El padre Lagrange escribió en 1928 en el prólogo de su célebre Evangelii de Jesucristo: renunció a proponer una vida de Jesús siguiendo el modelo clásico, porque confió mucho más en los 4 evangelios, aunque resultó insuficiente como documentos históricos para escribir una historia de Jesús. Los evangelios contienen la única información válida para escribir la historia de Jesús. Lo único que debe hacerse es intentar comprender lo mejor posible. Es posible no suscribir un planteamiento tan claro, evidentemente, pero resulta difícil de aceptar porque se aleja de las pruebas materiales, es decir, del hecho arqueológico. La historia no se comprendía periódicamente a base de los testimonios de la época, sino que se escribe a partir de documentos y mediante la lectura crítica y cruzada de estos. Los 4 evangelios relatan la historia de un mismo hombre, por lo que en realidad son complementarios, aunque a menudo hacen afirmaciones diferentes y con frecuencia hasta opuestas entre sí. Esto fue lo que a finales del siglo II se esforzó en demostrar Santa Irene de Lyon. El padre Lagrange hizo una aproximación que creaba un nuevo género literario, el que corresponde a los evangelios, textos que relatan la vida de un único hombre, la relectura pascual por los primeros cristianos y la obra creada por cada uno de los evangelistas. En realidad, un examen historicista borra las diferencias, oculta las esperanzas y niveles del discurso. Grabar si es necesario, que sin estas 4 relaciones evangélicas de estilos y verbos diversos, no hay aproximaciones religiosas diferentes, como ocurre siempre en la historia. Los textos relatan el pasado, pero siempre lo hacen de forma diferente. Tanto Saint-Simon como la marquesa de Savigny, por ejemplo, nos hablan de la corte de Versalles, es decir, de los mismos lugares y de las mismas personas, pero lo hacen con una visión distinta y complementaria. Lo importante es saber leer con sentido analítico y crítico. El historiador no debe plantearse en el caso que nos ocupa, la cuestión personal, ¿soy o no soy creyente? La vida de Jesús es conocida a partir de los textos escritos por hombres
que no veían en él solo a un ser humano, sino a alguien vinculado con la tradición de los profetas. El historiador tiene derecho a rechazar todas las teorías que no se ajusten a sus planteamientos. Sin embargo, debe reconocer que en Palestina se produjo hace unos 2000 años un acontecimiento de enorme importancia. Un hombre fue crucificado y murió, y posteriormente otros hombres, siguiendo la búsqueda de un ideal, de una interioridad, de una espiritualidad, de un fervor compartido, se adentraron por la segunda de sus doctrinas. Cualquier estudio debe cumplir sin deseo de polemizar con la mirada del creyente, si es el caso, o con una mirada distante, si participa de una opción espiritual ajena, indiferente o se carece de ella, pero sin omitir las preguntas frecuentes que la pregunta cuestión han suscitado siempre. La postura del historiador exige que tenga en cuenta la verdad histórica contenida en los textos, la misma que obliga a contrastar las informaciones, desarrollar nuevas investigaciones e indagaciones arqueológicas, y más aún, contrastar que en este caso, después de la muerte de Jesús, el mundo ya no volvió a ser como había sido antes. Desde ese momento se fue organizando en torno a una vida y un mensaje. Pero ¿será posible develar el misterio? Misterio eterno, el de Jesús, eternos enigmas, los del cristianismo, cuestiones que han estado algunas veces, hasta hoy día al menos, a todo tipo de interrogantes, porque Jesús y la religión cristiana siguen estando en el centro del humanismo occidental, incluido en ese concepto el pensamiento ateo, dado que el ateísmo se desarrolla en oposición a la existencia de cualquier movimiento religioso y rechaza la idea de Dios y del mensaje traído a la tierra por el Hijo del Altísimo. Si en el mundo en tiempo de Jesús no era un mundo tranquilo, el que salió de su mensaje todavía lo fue menos. Con la preparación de ese libro, ayudado por Eric Carmen, que ha decidido un estudio a la investigación sobre el Grial, no hemos intentado seguir el camino de las suposiciones fácilmente, ni actuar en un sentido sistemáticamente crítico o sectario. Como suele ser frecuente a menudo en las obras de ese género literario, hemos querido explicar historias, ayudar a descubrir, animar al lector a ejercer su libre albedrío, utilizar su espíritu crítico en relación con los hechos, de conocer la antigüedad, la historia medieval y la historia de los hombres, la de aquellos a los que algunos han convertido en héroes y otros, los católicos, han beatificado y canonizado. Numerosas preguntas se realizaron en el aire. ¿Fue un milagro la concepción? ¿Fue el embarazo de María fruto de la intervención del Espíritu Santo o de una relación carnal? ¿Por qué Jesús nació en Belén cuando había sido más lógico que lo hiciera en Nazaret? La espera escatológica que se impuso en el mundo judío de Palestina de la época tuvo una respuesta en el nacimiento de Jesús y en su predicación cuando fue adulto. El Mesías prometido por Dios había llegado, pero ¿por qué se escogió la fecha del 25 de diciembre? ¿Cuál es la realidad sobre los hermanos y hermanas de Jesús? ¿Qué nos revelan los evangelios apócrifos y los manuscritos del Mar Muerto? ¿No moriría Jesús en la Provenza o en Ejignágar? ¿Qué es la resurrección de entre los muertos? ¿Es la sábana santa de Turín un acheropeitos, es decir, algo no hecho por las manos del hombre, un ícono o una reliquia? ¿Qué papel desempeñan las mujeres que tienen en torno a Jesús? ¿Por qué se requiere la Inquisición y podría ser su terrible equilibrio? ¿Por qué al lado de nuestro derecho positivo existe todavía un derecho canónico que es visto por el ciudadano e incluso, osamos decir, por el creyente como obstruso y hasta desconocido? ¿Por qué fueron combatidos con tanto vigor y violencia las herejías? ¿Qué papel realizaron algunas órdenes, dominicos, jesuitas, etcétera? Estas son algunas de las preguntas, entre otras muchas, a las que intentamos dar respuesta. No se puede realizar una aproximación al cristianismo, una de las tres grandes religiones monoteístas, sin plantear el asunto del origen de las religiones, seguida de un solo Dios. Para hacerlo es necesario remontarse históricamente hasta la Persia de los tiempos de Ahura Mazda, también conocido como Armax Hormuz, principal dios de la religión persa. Se consideró de una divinidad positiva al adoptar la forma del cuerpo luminoso. Era el sol su ojo y proporcionaba la luz que ocultaba las tinieblas, facilitaba el fuego que calentaba y aportaba el agua creadora de la vida. Ahura Mazda, que concibió la tierra de los hombres, era un dios de pureza y verdad. Solo por ese llamativo planteamiento religioso, los persas fueron innovadores. Eran partidarios de tener un Dios único en cuyo nombre se busca el bien. Aunque todas las doctrinas oficiales de las iglesias cristianas han sido públicas durante mucho tiempo, el área poco definida del pensamiento cristiano, llamado misticismo cristiano,
A menudo se refiere a la contemplación de los misterios sagrados y puede incluir el desarrollo de teorías personales sobre ellos, asumiendo que nunca pueden ser completamente aprendidas por el hombre.